noches, Magíster, quien preside esta sala y todos los integrantes, compañeros. Mi persona, alumno de la Universidad Autónoma del Perú, Javier Yupanqui Bailón, presenta el informe legal número 1, trabajado con el grupo número 8, sobre la legítima defensa. El trabajo fue realizado bajo estrictas observancias por todos los representantes de este grupo. Asimismo, ahí lo podemos apreciar. También tenemos en antecedentes donde señala, la legítima defensa ha sido el principio legal fundamental a lo largo de la historia en el derecho romano desde el siglo IV, adaptándose a los sociales y legales. Su importancia radica en la protección de los individuos y la comunidad, ya sea nacional o internacional, porque se encuentra la antijuricidad como uno de los elementos del delito que evalúa para pasar a la culpabilidad como agresiones ilegítimas. Asimismo, en la afirmación del orden jurídico frente a la injusticia que pudiera existir, tenemos la importancia y la complejidad en el mantenimiento de la justicia, que refleja en el orden social. Según la pirámide de Kelsen, tenemos como base legal el ordenamiento jurídico peruano. Rango 1, Constitución Política del Perú, Madre de las Leyes, Ley de Leyes. Tratados de Derechos Humanos, artículo 51, donde señala la disposición de esta carta. Ah, En el rango 3, ley, el Congreso de la República, que representa el poder legislativo en el Estado peruano, dio iniciativa legislativa aprobando la modificación del Código Penal. La modificación del Código Penal con el decreto legislativo 635, donde modifica el artículo 20, señalando inimputabilidad en el inciso 3, separación A, B y C. Asimismo, en el artículo 21, la responsabilidad sería restringida. También modifica el nuevo Código Procesal Penal con el decreto legislativo 957. 957, donde modifica el artículo 3, la incorporación del literal D al artículo 268. Presupuestos materiales. Fue aprobado por la Presidenta de la República y promulgada por el presidente del Congreso, con la Ley 32.026 de fecha 15 de mayo del 2024 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 de mayo del presente año, fecha que entraría en vigencia. En esta oportunidad voy a dar pase a mi compañera para que realice el análisis correspondiente. Muchísimas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Joana Solano y mi tema es relación social. España. Define la legítima defensa como la defensa necesaria para impedir o repeler una agresión injusta de bienes propios o de terceros. Francia justifica la legítima defensa bajo 3 elementos, que son el elemento legal, el elemento material y el elemento moral. Y también en el marco de justificación, fait justificative, que se refiere a las causas que eximen de responsabilidad penal al autor. En Estados Unidos, las normas varían según el estado. La legítima defensa o self-defense menciona que todo ciudadano
tiene el privilegio de usar la fuerza en proporción a la amenaza que sufre, inclusive la fuerza letal. Sus estatutos se rigen bajo doctrinas. Uno de ellos es la doctrina del Castillo y la doctrina Star-Young. A nivel de Sudamérica mencionamos a 3 países, Ecuador, Chile y Colombia. Debido al incremento de la delincuencia, el ciudadano hace uso de su derecho de actuar bajo legítima defensa para salvaguardar su integridad personal y la propiedad privada, regulado en la Constitución y en el Código Penal de cada país. En nuestro país, la criminalidad va en aumento. La inseguridad ciudadana, pese a los esfuerzos policiales, no han sido suficientes y la ciudadanía hace uso de su derecho a actuar bajo la legítima defensa. Ante ello, el Poder Legislativo, en los recientes días, promulgó la Ley 32026, donde modifica el Código Penal para ampliar los alcances sobre la legítima defensa. Buenas noches, docente Julio César Gonzalo Pacherres. Buenas noches, compañeros. Hoy me ha tocado exponer con mi grupo número 8 el tema de realidad jurídica en legítima defensa. Voy a mencionar 3 países, ¿ya? Que es España, Francia y Estados Unidos. En España, la legítima defensa se ha definido como la defensa necesaria para impedir o repeler una agresión injusta de bienes propios o de un tercero, estando regulada en el artículo 20.4 del Código Penal. La legítima defensa en España es un eximente de responsabilidad penal que consiste en cometer una acción punible cuando se obre en defensa de una persona o sus derechos propios o ajenos. La consecuencia de la aplicación de la eximente de la legítima defensa es absolución del acusado. En el caso de Francia, su código penal coloca la legítima defensa en el artículo 122-5, donde dice que no es penalmente responsable el que tras un ataque injustificado hacia uno mismo o hacia otra persona. En el caso de Estados Unidos, existen 52 códigos penales con el Código Penal Federal, que se superpone en códigos de cada uno de los 50 estados y distritos de Colombia, mencionando en primer lugar la doctrina Stand Your Ground respecto a las reclamaciones de defensa propia. Permiten no solo en los casos de que el defensor creía honesta y razonablemente que el asaltante tenía el propósito consciente de matar. Y en el caso de Perú, la ley ha sido modificada. La ley modifica el Código Penal Decreto Legislativo 635 y el nuevo Código Procesal Penal Decreto Legislativo 957 sobre los alcances de la legítima defensa. En el artículo 1, modificación numeral 3, artículo 20 del Código Penal Decreto Legislativo 635, penal decreto, en el artículo 20, imputabilidad está exento de la responsabilidad penal. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros con uso de fuerza, incluido el uso de la fuerza letal, ¿correcto? Siempre que ocurran las circunstancias siguientes. En el caso de una defensa que viene de jurídicos, agresión actual, legítima y real, necesidad racional del medio empleado para que impediría o repelería, ¿no?, la agresión actual. Falta de provocación suficiente quien hace la defensa. Gracias. Conclusiones de la ley de la legítima defensa. El ciudadano a nivel mundial hace uso de ese derecho fundamental contemplado en sus distintas constituciones políticas cuando exista una acción real y legal infringiendo los bienes jurídicos tutelares y existente en una reacción legal que se llama legítima defensa.
En países como Estados Unidos, la legítima defensa se ampara bajo doctrinas y muchas veces provoca en el ciudadano actuar bajo el abuso del derecho, es decir, se tiene una percepción equivocada de actuar en legítima defensa. La ola delincuencial que existe en los distintos países de Sudamérica ha provocado que el ciudadano, ante algunos casos de inacción por parte de sus autoridades, velen por su propia seguridad. La presente modificatoria del artículo 20, numeral 3, y el artículo 21 empodera a la ciudadanía a realizar la legítima defensa. Debemos tener en cuenta que para estos excepto de responsabilidad penal se debe cumplir con todos los requisitos vigentes en la presente ley y no debe ser pasible de alguna sanción penal y civil. En nuestro país, la inseguridad ciudadana, que va en un aumento cada día, ha provocado que los ciudadanos la necesidad de proteger el bien jurídico que es su vida, actuando en legítima defensa. Y ante esta realidad, las autoridades deben poner en ejecución la modificatoria vigente publicada en el Diario del Peruano en normas legales el día 17 de mayo del 2024, que rige la modificatoria de la presente ley de la legítima defensa. Asimismo, los diferentes operadores de justicia deben interactuar en conjunto con la finalidad de dar garantías y un soporte jurídico a las personas que es la víctima dentro de los estándares de ley, con la finalidad de que no pase de agraviado a presunto autor en un ilícito penal investigado. De la misma manera, muchos juristas, los colegios de abogados y asociaciones civiles se han pronunciado y en otros en contra y en otros a favor, por existir vacíos legales que podrían cambiar el giro de un hecho legítimo en defensa a ilegítima defensa, al hacer excesivo el abuso del derecho, tipificado y contemplado en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, capítulo 2 de la función legislativa. Pueden expedir leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas. La ley, desde que entra en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en ambos supuestos. En materia penal, cuando favorece al reo, la ley se deroga solo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del derecho, artículo sustituido por la Ley 28.389, publicado el 17 de noviembre del 2004. Referente a la modificatoria del artículo 21, ahora indica que toda arma de fuego de propiedad del ciudadano debe ser registrada de conformidad a la ley en Azucami con la finalidad de no ser un punto vulnerable para que se quiebre la legítima defensa. De la misma manera, impulsar que el ciudadano contribuya a registrar todas las armas de fuego con la finalidad de obtener el permiso y la tarjeta de propiedad de dicha arma. Referente a la modificatoria del artículo 268, menciona no estar de acuerdo con que las personas con antecedentes no se elimine la prisión preventiva, ya que sería discriminado porque la idea es que califique en el caso concreto, no es base a hechos o conductas anteriores que se ha realizado. La persona humana, todo peruano, es igual ante la ley. Y nuestra Constitución menciona en el artículo 2, numeral 2, a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Asimismo, la discriminación es un presunto ilícito penal contemplado, tipificado y sancionado en el Código Penal vigente. El artículo 20 de la inimputabilidad esta modificatoria le da un respaldo a algunos ciudadanos, no a todos, siempre que se cumpla con la legítima defensa dentro del marco constitucional y legal. La modificatoria del artículo 21 de la responsabilidad restringida no tiene un concepto jurídico completo, porque ante un hecho, la legítima defensa legal
como ilegal, siempre el arma o el elemento utilizado son incautados con la finalidad de realizar las diligencias policiales periciales y periciales para contribuir con el esclarecimiento de un hecho investigado. Esta modificatoria no tiene nada de relevancia jurídica, más bien confunde al ciudadano. Continuando con la exposición, mi nombre es María Clara Vicente Sandoval. Yo les voy a exponer acerca de nuestras recomendaciones. Recomendamos invocar a los jueces a tener un mayor análisis en los casos donde se genere legítima defensa para evitar un desconcierto en la sociedad al cambiar la situación jurídica del ciudadano víctima de agresión ilícita y ser denunciado, procesado penalmente y detenido por no haberse cumplido debidamente los requisitos de legítima defensa. Recomendamos implementar como prueba de oficio el examen psicológico del agraviado, en el cual explique su estado emocional al momento de ejercer su defensa, con la finalidad de que se pueda tener una opinión clara o especializada que ayude a los jueces a emitir su pronunciamiento. Recomendamos realizar campañas de sensibilización sobre la nueva reforma de legítima defensa a través de los medios de comunicación y medios digitales con la finalidad de culturizar sobre los derechos de los ciudadanos, especialmente en la legítima defensa. Recomendamos asimismo a la Defensoría del Pueblo, ente rector de los derechos de los ciudadanos, a estar atentos ante cualquier circunstancia donde se vulneren estos derechos. Recomendamos al Poder Legislativo a que reglamenten y complementen la nueva modificación de la presente norma, donde indique que el ciudadano que hace uso de la legítima defensa esté exonerado de la responsabilidad penal y el pago de la reparación civil. Asimismo, se recomienda que se ponga en debate legislativo el uso de la fuerza de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones, teniendo en conocimiento que estos actos funcionales existe en el manual del procedimiento de uso de la fuerza para la Policía Nacional, ya que la presente modificatoria del artículo 20, el inciso 3 y el artículo 21 se enmarca la función policial como eximente responsabilidad penal al utilizar la fuerza letal ante un riesgo eminente. Eso sería todo y muchas gracias. Mi punto de crítica de la presente modificatoria del artículo 20 del Código Penal y así como del artículo 268 de presupuestos materiales en el Código Procesal Penal, existen vacíos legales donde todos los ciudadanos no van a acogerse a este derecho de la legítima defensa. ¿Por qué? Porque en el artículo 268, en el numeral D, no procede la prevención preventiva en los casos que cuando un ciudadano haga uso de la legítima defensa y tenga una sentencia penal firme y condenatoria, no accederá a este derecho. Por lo tanto, ese ciudadano es discriminado. Nosotros somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley por raza, sexo, religión y otros índoles. Y en esta situación, cuando un ciudadano haga uso de esa legítima defensa en favor propio y de terceros, no va a poder accionar ese derecho. Por lo tanto, será detenido, sentenciado y hasta juzgado y recluido en un centro penitenciario.
Existen vacíos legales en esta modificatoria de la ley 32.026, que fue el Poder Legislativo que con fecha 7 de mayo lo promulgó y lo referendó el día 17 del presente mes de mayo del 2024 en las normas legales del peruano. A partir de ahí surge la modificatoria, pero también no habla de la reparación civil, que es un caso también principal, donde debe ser exceptuado de toda responsabilidad penal y responsabilidad civil al pago, ¿no? Cuando exista legítima defensa y exista el cumplimiento de todos los requisitos estipulados en esta ley. Señores, la discriminación es un delito tipificado en el Código Penal como sancionado. Entonces, tiene que estar reglamentado esta ley. La ley es modificada por otra ley, pero asimismo debe estar reglamentada, tiene que ser, debe indicar también que la policía y los militares al uso de la fuerza letal, cuando exista, ¿no? También ellos deben ser exceptuados de toda responsabilidad penal ante los cargos que se le imputa, señores. Asimismo, para que todo ciudadano tenga un respaldo o una herramienta jurídica con qué defenderse, no debe existir estos vacíos legales con la finalidad de que no sean utilizados con artimaña esas personas que a una acción ilegal vayan a pasar como agraviados, señores. Entonces, el derecho de toda persona termina cuando vulnera el derecho de otra persona. Muchas gracias.